Y precisamente en la línea de Despierta, y se lo agradecemos muchísimo como siempre, está el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Ministro, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días, el gusto es mío. ¿Cómo les va? Primero que nada, sesionando de forma virtual. ¿Cómo hemos tenido que cambiar todos nuestra vida cotidiana? Efectivamente, hemos tenido que adaptarnos, hemos tenido que innovar, estamos sesionando de forma remota y creo que los resultados han sido muy satisfactorios, tratando de buscar este equilibrio entre proteger la salud de todos los que integramos el Poder Judicial Federal y el público usuario y también la impartición de justicia. Usted dijo fraude a la Constitución y al sistema democrático, lo que sucedió en el Congreso de Baja California el año pasado, y ya escuchaba seguramente, en varias ocasiones lo ha hecho, las declaraciones del gobernador Bonilla. Sí, mire, Daniel, yo no voy a entrar a una discusión con el gobernador, no es mi papel. Los argumentos jurídicos que dio el Pleno están en el proyecto del ministro Franco, que hoy es sentencia, y en los argumentos que se dieron ayer por todos y cada uno de los integrantes del Tribunal Constitucional, de los cuales se desprende el tamaño de violaciones constitucionales a las que se llegó para tratar de alargar el periodo de gobierno del gobernador de Baja California. Y por cierto, lo único que le voy a decir es que cuando se habla de fraude a la Constitución, no se habla de un delito, no hay nada que probar. Es una figura de teoría del derecho constitucional que quiere decir que hay un fraude a la Constitución cuando se hacen una serie de actos con apariencia de legalidad para violar la Constitución, aparentando que no se está violando. Entonces, eso está debidamente acreditado con todas las maquinaciones que se llevaron a cabo por los diferentes órganos de gobierno del Estado de Baja California, y ayer fue contundente el fallo de la Corte. Presidente, buenos días. ¿Esto significaría que no merecería ninguna especie de castigo ni el Congreso ni el Poder Ejecutivo local ante esta violación a la Constitución? Eso implicaría que solamente tienen que, pues, finalmente hacer los cambios legales y acatar la resolución y ya. Buenos días, Enrique. No, lo que significa es que la materia de resolución de la Corte era si esta prórroga del mandato del gobernador a 5 años era constitucional o no. Eso es simplemente lo que resolvió la Corte, que no es un tema menor, pero a nosotros no nos toca en esta instancia resolver si hubo o no actividades ilícitas o delictivas por parte de servidores públicos del Estado de Baja California. No es esa la materia sobre la cual nos pronunciamos ayer en la Corte. Pero sí queda abierta esa puerta para que otras instancias lo analicen. Por supuesto que la puerta de investigar conductas ilícitas siempre está abierta, salvo que las conductas de haber sido delictivas hayan prescrito. Ministro presidente, decía el gobernador Bonilla también que algunos algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia se pudieron haber sentido presionados por grupos de derecha. ¿Cómo estuvo, además de ser remota, la sesión de ayer en la que decidieron y definieron esto? Creo que está clarísimo lo que la Corte resolvió. Se decía que la Corte no era independiente y que se iba a avalar esta arbitrariedad. Ayer se demostró que la Corte es independiente y autónoma, y ahora se dice que se dejó presionar por la derecha. Realmente yo entiendo que el gobernador esté lastimado, esté dolido, pero yo no voy a entrar a una discusión con él. El Tribunal Constitucional ya tomó su decisión, que por cierto, acatar la decisión de la Corte no es opcional para el gobernador. La tiene que acatar y la Corte ya dijo lo que tenía que decir. Ministro, ¿qué precedente sienta esta resolución de la Suprema Corte? Es un precedente muy, muy importante y relevante de que se tiene que respetar el voto público, que se tiene que respetar las instituciones en fondo y en forma, y de que no se puede utilizar la Constitución para violar la Constitución, los instrumentos de la democracia para violar la democracia, y que la Suprema Corte como Tribunal Constitucional del Estado mexicano estará siempre para salvaguardar la integridad del sistema democrático como lo hizo el día de ayer. Aquí, ministro, hay una resolución judicial muy importante, pero también hay un mensaje político muy pertinente, que es un mensaje de independencia del Poder Judicial. Efectivamente, yo siempre dije que la independencia de la Corte y del Poder Judicial no estaba en riesgo.
que la Corte era independiente, era autónoma y que se nos tenía que juzgar por nuestras resoluciones. Ayer demostramos una vez más que la Corte es independiente, es autónoma y que esta garantía del Estado constitucional no está en riesgo y no ha estado en riesgo. Ministro, le agradecemos muchísimo estos minutitos en Despierta. Ojalá que lo podamos ver pronto en persona. Mientras tanto, cuídese usted mucho. Ojalá, Daniel, cuídense ustedes también mucho. Gracias por esta entrevista. Les mando un saludo muy afectuoso. Igualmente, muchas gracias. Es el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar.